Balanceo de carga. Es un mecanismo que permite repartir el consumo de recursos de un CPU, una red o un almacenamiento. Un ejemplo de ello es el tráfico web, que recibe una URL o una dirección. Esta puede llegar a saturar los recursos disponibles en una sola máquina. En esto consiste el balanceo de carga, en repartir el tráfico para poder atender más peticiones y reducir el tiempo de la respuesta. Esto nos permite ofrecer un servicio con una mejor disponibilidad y permite también crecer atendiendo una mayor demanda de peticiones, lo cual hay otros tipos de balanceo de carga y estos pueden ser por destino o por paquete. Por destino significa que el router distribuye los paquetes según la dirección del destino. Esto hace que persevere el orden de los paquetes. Tipos de balanceo. Balanceo de tráfico web. Este es uno de los casos más habituales donde se recibe una determinada cantidad de tráfico web y este se reparte en varios servidores web que están basados en Apache para que puedan atender muchas más visitas, es decir, aumenta al máximo los recursos de una máquina como el CPU o la memoria RAM. Balanceo de base de datos. En MySQL se tienen muchas soluciones dependiendo si ésta necesita un entorno multimaster o varios nodos de solo lectura, como por ejemplo la galería cluster o MySQL cluster. Son varias de las opciones que nos da que son recomendables. También en Oracle se puede conseguir un balanceo de carga. Balancear comunicaciones. Un ejemplo, varias líneas de comunicaciones que permiten tener una conectividad hacia un destino, que puede ser conectividad o internet. Otro ejemplo es a otra sede o canales de comunicación, donde necesitamos un dispositivo que se encargue de repartir el tráfico entre los enlaces de forma activa, o se puede usar como solución activa para proporcionar una alta disponibilidad en caso de caída del enlace principal. Balanceo de carga. Cada uno de los distintos escenarios de balanceo de carga que hemos escrito anteriormente necesitan un dispositivo que realice una función. Se suelen hacer distribuyendo sesiones TCP en servidores disponibles que sepan distribuir la carga. Existen equipos hardware y software que realizan la tarea de distribuir la carga. Tipos de balanceadores de carga. Dispositivos específicos. Existen varios fabricantes de dispositivos cuya funcionalidad principal es realizar el balanceo de tráfico en base de configuración definida. Se ha extendido en una forma virtual. Dispositivos de red con funcionalidad extra de balanceo. Existen dispositivos de red que su finalidad no es el balanceo, pero sí incluyen la opción de balancear la carga. Balanceo por software en Linux. Hay varias opciones para balancear el tráfico o peticiones con Linux. Uno es mediante Linux Advanced Routing and Traffic Control. Balanceo por software en Windows. Estos sistemas no tienen un sistema tan específico y funcional para el tema en red en general, pero tienen una implementación de balanceo por NLB. Configuración de balanceo de carga. Los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar la configuración de un balanceador clásico para balancear conexiones TCP o UDP son los siguientes. Como primer punto, la creación de la VIP de servicio. Se define una dirección IP que es la que ofrece el servicio balanceado. Esta IP es a la que se conectarán los clientes y cuyas conexiones se balancearán posteriormente sobre cada uno de los frontales disponibles. Hay que definir el puerto o los puertos sobre los que esta VIP ofrecerá este servicio. Habitualmente se utilizará el puerto 80 HTTP o el 443 HTTPS para servicios tradicionales, aunque se puede utilizar cualquier otro puerto.
La creación de los frontales donde balancear el servicio. Hay que configurar cuáles son los servidores donde se balancearán las peticiones, también llamados real, y en cada uno de ellos definir en qué puerto ofrecen este servicio, que puede ser el mismo que en la VIP o puede ser uno distinto porque ese ya está en uso. Esta definición de frontales en un servicio balanceado puede ser estático o dinámico, es decir, que los frontales que ofrecen servicio pueden crecer o disminuir en base a sistemas de autoescalado como ofrecen los cloud públicos. El método de balanceo. Hay distintos métodos de balanceo que definen cómo se reparten las sesiones entre cada uno de los frontales. Podemos destacar algunos como los más importantes, por ejemplo el Robin Round, donde las peticiones se reparten entre los frontales disponibles de una en una desde el primero hasta el último de forma circular. El Least Connections, donde cada petición se balancea al servidor con el número menor de conexiones establecidas en ese preciso momento. El IP hash, donde la primera conexión que llega de una determinada dirección IP se balancea al frontal que corresponda y se apunta en una tabla de asignación. La persistencia de sesión. Como se dijo en el apartado anterior, hay algún algoritmo de balanceo que ya incluye persistencia de sesión, es decir, que el destino de unas determinadas sesiones será siempre el mismo frontal. Esto es necesario en algunos aplicativos para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, para procesos de compra donde los frontales a nivel aplicativo no comparten el carrito de la compra o los datos del comprador, y cambiarle de frontal implica perder todo lo realizado hasta ese momento por el usuario. Por lo tanto, mantener la persistencia es imprescindible para algunos aplicativos, y esta persistencia puede ser implementada de muchas formas. Detección de servicios inaccesibles es el último punto en la configuración. Una parte importante de un servicio balanceado es la detección de servicios que dejan de responder en un momento determinado, bien porque tienen una carga excesiva o, por ejemplo, porque han sufrido algún problema y se han caído. En este caso, el balanceador debe detectar esta situación para no distribuir más peticiones al frontal afectado y de esta forma permitir la caída de algún frontal sin que el servicio se vea afectado.